¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga en el día del Señor. Hoy vamos a conversar de un tema muy importante. Yo creo que es vital para nosotros y lo ha sido siempre. Vamos a conversar acerca de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Santo Espíritu de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Hoy vamos a conversar un tema que he intitulado El hombre y la palabra. Estamos escuchando esta palabra que es el Señor Jesucristo el que la pronuncia, el que oye mi palabra. Hablar de la palabra de Dios se refiere en definitiva a cualquier cosa que Dios haya dicho directamente. Y dice el que oye. Es decir, la palabra tenemos que oírla. Pero además de oír la palabra, y vemos nosotros que muchos han sido los que escucharon y han escuchado y continúan escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios en la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, es el texto más vendido, es el texto traducido a mayor número de lenguas. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y como les decía, que la palabra de Dios se refiere a una diversidad de cosas en la Escritura. Es evidente pues que el Señor nos habla directamente, y el caso de hablar directamente lo encontramos, por ejemplo, en los primeros textos de la Biblia, en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo. Vimos a Dios hablar directamente. Primero le habló a Adán y a Eva. Luego vemos que le habló a Abraham, el padre de la fe. Después, también en el libro de Génesis, vemos al Señor hablándole a Isaac, a Jacob, y en el libro de Éxodo, hablándole a Moisés. Pero además de que el Señor nos hable directamente, qué privilegio, también el Señor nos habla a través de sus siervos, los profetas. Y no solamente en el Antiguo Testamento, vemos nosotros que le hablaba a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y utilizaban para iniciar sus declaraciones la expresión así dice Jehová, o vino a mí palabra de Jehová. Así entonces, cuando los israelitas estaban escuchando la palabra de Dios por boca del profeta, estaban escuchando a nuestro Señor. Encontramos también que en el Nuevo Testamento el Señor habla por boca de los profetas. Pero para iniciar en el Nuevo Testamento se dice, así dice el Señor. Y lo que hablaron y proclamaron era el efecto de la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos a Pablo cuando predicó al pueblo de Antioquía, y hablamos en el Nuevo Testamento hablar de así ha dicho el Señor. La palabra de Dios tiene un gran poder. Yo te quiero hablar porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. En todos los sentidos son difíciles. ¿Y sabes una cosa? Lo que nos puede ayudar ciertamente, lo que nos puede sustentar, el mejor alimento que nosotros podemos tener en este tiempo, me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Nos dice la palabra que la palabra de Dios es para siempre. Cielos y tierra
pasarán, mas su palabra no pasará. Es decir, que puede ser que hoy veas que pasan los políticos, pasan las crisis, pasan los momentos de bonanza, todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero no solamente quiero compartirte hoy que la palabra de Dios permanece para siempre, sino que la palabra de Dios no es estática. Muchas veces que estamos buscando y creyendo que la palabra de Dios es estática, que la palabra de Dios no se mueve. Quiero decirte que la palabra de Dios es dinámica, pero a la vez es poderosa. Y es dinámica y poderosa porque puede hacer grandes cosas. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Otra característica de la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene el poder de sostener la creación. Es decir, que nosotros nos podemos sostener por la palabra. La palabra de Dios tiene el poder de sostenerlo. Vemos empleado por el escritor de la carta a los Hebreos, dice, Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así como la palabra de Dios es creadora de todo, la palabra de Dios nos sustenta, nos sostiene. ¿Sabes? La palabra de Dios te puede sostener, la palabra de Dios te puede preservar. Dios sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Esto es sumamente interesante. Es decir, que todas las cosas existen por el poder de la palabra y todas las cosas que existen las sostiene el poder de la palabra. La tercera característica es que la palabra de Dios tiene poder de impartir vida nueva. Esto es extraordinario. Esto es algo que es vital que nosotros aprendamos en este día. Pedro asevera que los creyentes nacen de nuevo. Sí, nacen de nuevo. Y nacen de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esa razón se le llama a Jesús mismo el verbo de vida. Estamos hablando entonces que nosotros en la palabra y por el poder de la palabra podemos ser regenerados. Podemos alcanzar una vida nueva. Siguiente, la palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios es la espada. Es la espada que Dios nos ha dado como un arma poderosísima para poder luchar contra el enemigo, contra Satanás y sus huestes de maldad. El Señor nos dejó un arma poderosa, un arma que no es carnal, sino que es un arma espiritual poderosa para la destrucción de fortalezas. Y esa arma es la palabra de Dios. Y nosotros vemos, el Señor Jesucristo nos demostró en su palabra, en un momento de su vida, cuando Él fue tentado por Satanás, el arma que utilizó Satanás para derrotarlo, para vencerlo, fue decirle, escrito está. Es decir, le estaba diciendo, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios dice, si recordamos nosotros un poco ese momento, encontramos que el Señor Jesucristo ante la tentación de Satanás le dijo, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, entonces que estamos en presencia de lo más poderoso. Los ejércitos caen, los poderes económicos se desvanecen, el poder político hoy es y mañana no es, el hombre mismo, pero lo que permanece, lo que es eterno, lo que es para siempre es la palabra. Y en este momento el Señor te está dando la oportunidad de que tú tengas acceso
a la palabra de Él, a la palabra, pero no solamente a la palabra por la palabra, sino al poder de la palabra. Es decir, el poder creador de la palabra, el poder que sostiene la creación, el poder para que alcances una vida nueva por el poder de la palabra. Te está dando la herramienta letal contra el enemigo, contra ese que anda buscando matar, hurtar y destruir. El Señor puso en tus manos, a tu disposición, la palabra de Dios. La palabra que tiene poder. La palabra que derrotó a Satanás. El Señor la está poniendo a la disposición de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, le dice: y la espada del Espíritu, que no es más que la palabra. Te está dando una herramienta fundamental y no convencional como las que usan los hombres, cuya tecnología puede caducar muy rápido. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante que espada de dos filos. Esa arma hoy el Señor la está poniendo en tus manos, para que cualquiera que sea el rol que desempeñe, para que en cualquiera de las actividades que te corresponda hacer, puedas encontrar en la palabra la respuesta, la guianza. Puedas encontrar, si hoy eres padre y estás buscando cómo educar, cómo criar a tus hijos, deja que la palabra te guíe. La palabra te instruirá. Si eres hijo y quieres tener larga vida, la palabra te dice que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. La palabra, si eres un empresario y quieres saber cómo tratar con tus empleados, ve a la palabra. Si en estos momentos eres esposo y quieres tener un buen éxito en tu matrimonio, busca lo que dice la palabra. Si eres esposa, busca la palabra. Si eres amigo, busca la palabra. Si quieres prosperar, ve a la palabra y la palabra te dirá lo que tienes que hacer. La palabra es un manual extraordinario, escrita en un lenguaje claro e inequívoco. La palabra del Señor también nos juzga a nosotros. El libro de Hebreos nos dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquellos que optan por ignorar la palabra, por desconocerla, un día experimentarán con una palabra la condenación. Como bien lo señalaba el Evangelio de Juan que acabamos de leer, 5:24. Estamos hablando de la palabra. Nos dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11. Nos está hablando acerca de la lluvia. Y dice que la lluvia y la nieve no vuelven al cielo, sino que riegan la tierra a fin de que den muchos frutos. No solo el pan para comer, sino también semilla al que siembra, para que haya alimento suficiente en el año venidero. Así la palabra no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual el Señor se ha complacido en enviarla. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es mi conducta como hombre ante esta gran verdad que hoy me ha sido revelada? ¿Cuál es? Primeramente, amar la palabra. Debes amar la palabra, sentir amor por ella. Querés estar con ella, cerca de ella, oír la palabra ansiosamente, procurar entender la palabra con la guianza del Espíritu Santo, aceptar la palabra porque es verdad, guardar la palabra, atesorar la palabra, lo que la palabra dice, guardarlo, confiar en lo que dice la palabra, porque la palabra no miente, la palabra es verdad, obedecer la palabra, obedecerla, hacer lo que la palabra demanda, sujetarme
a lo que dice la palabra. Y también proclamar la palabra para que otros también puedan ser llenos de la presencia de Dios por medio de la palabra. Puedan conocer el poder de la palabra. Puedan ser direccionados por la palabra. Puedan alcanzar una vida nueva por la palabra. Puedan ser sustentados por el poder de la palabra. Y también puedan estar preparados para defenderse de todo ataque del maligno, usando debida y correctamente la espada del Espíritu, que no es más que la palabra de Dios. Hoy te animo, si todavía no has leído, si todavía no conoces, si todavía no has sentido ese amor por la palabra, yo te animo a que comiences hoy. Comiences a buscarla, a hurgarla, a leerla, a meditar en ella. Pídele al Dios que es todopoderoso que la revele a tu mente, a tu espíritu, a tu corazón. No pierdas tiempo. El día es hoy. Busca la palabra. Sujétate a la palabra. Obedece la palabra y pon por obra la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Así es que le pido al Dios que es todopoderoso que hoy te ayude a encontrar la palabra, a buscar la palabra. Que sea Él el que te anime, que ponga en ti el querer como el hacer para buscar la palabra, para leer la palabra, para amar la palabra y para poner por obra la palabra. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida como lo es para la mía. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra. Tiempo de encuentro con Dios con la pastora Marisol Aguilarte.